En este video vamos a hablar de la cefalometría de Sassoon. Vamos a comenzar ubicando los puntos de referencia para los trazos. Comenzamos con el punto nacio, que es el punto más anterior de la sutura frontonasal en el plano sagital. Seguimos con techo de la órbita, que es el punto más superior del techo de la órbita. Vamos con el punto temporal, que es el punto de corte de la línea maxilocigomático temporal con la base del cráneo. Seguimos con el punto clinoides anterior, que es el punto más superior de la apófisis clinoides anterior del esfenoide. Piso de la silla turca, que es el punto más inferior del contorno interno de la fosa pituitaria. Dorso de la silla turca, que es el punto más posterior del contorno interno de la pared posterior de la silla turca. Punto estafilium o espina nasal posterior, que es el punto más posterior de la unión de los procesos palatinos en el plano sagital. Punto acantio o espina nasal anterior, que es el punto más anterior de la espina nasal anterior en el plano sagital. Punto subespinal o punto A, que es el punto más depresivo del contorno anterior del maxilar en el plano sagital. Punto supramental, que es el punto más depresivo o posterior del contorno anterior de la sínfisis mandibular. Punto gonio, que es el punto más inferior del borde posterior del ángulo goniaco. Y los puntos dentales vamos a utilizar el punto apical superior, incisal superior, apical inferior, e incisal inferior.
Vamos a ubicar los planos guía para el estudio. Lo primero es ubicar el plano supraorbitario, el cual se ubica desde el punto techo de la órbita a punto clinoides anterior. Vamos a trazar una recta. Vamos a encontrar el plano basal, que es un plano paralelo al supraorbitario, que sea tangente al piso de la silla turca. Vamos a ubicar el plano palatal, que va de espina nasal anterior a espina nasal posterior. Vamos a ubicar el plano oclusal. El plano mandibular, y el plano ramal. Ya ubicamos los planos de Sassoni, vamos a comenzar a recolectar los datos necesarios para llenar la historia clínica, que es la tabla que observaron anteriormente. Lo primero es ubicar el punto cero, que es el punto de convergencia de los planos. En un paciente ideal, todos estos planos deben converger o unirse en un mismo punto, y ese sería el punto cero. Cuando esto no sucede, procederemos a verificar si tres de los planos convergen en un mismo punto. Si esto sucede, ese es el punto cero. En caso de que no hay convergencia de los planos, ubicaremos el punto cero en la zona donde se unen el plano basal y el plano mandibular. En este caso, acá. Y ese es mi punto cero. Ya con los puntos ceros ubicados, vamos a hablar de la clase esquelética. Según Sassoon, un paciente en el que convergen todos los planos es un clase 1 esquelético. Él divide esta clasificación en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En el tipo 1 vamos a encontrar que el plano basal no converge o es divergente al punto cero. En este caso, sí está sucediendo que el plano basal converge con el punto cero. Encontramos un tipo 1A en el cual el plano basal pasa por encima del punto cero, que da como un diagnóstico mordida abierta anterior, o un tipo 1B en el cual el plano basal pasa por debajo del punto cero y me da una mordida cerrada. También encontramos un tipo 2 en el cual el plano palatal no converge o es divergente al punto cero.
Si el plano palatal pasa por arriba del punto cero, es un clase 3 esquelética. Esto sería un tipo 2A. El tipo 2B es cuando el plano palatal, como en este caso observamos, pasa por debajo del punto cero. Esto nos indica una clase 2 esquelética. En esta paciente femenina, según Sassoon, encontramos un clase 2 esquelética para el tipo 2. En el tipo 3 encontramos que el plano oclusal no converge o es divergente al punto cero. Para el tipo 3A, el plano oclusal pasa por encima del punto cero, como podemos observar acá. Esto nos indica que es un clase 2 esquelética. Entonces encontramos una relación en tipo 2 y tipo 3, los cuales nos están indicando que esta paciente tiene un clase 2 esquelética. Y encontramos un tipo 3B, que es que el plano oclusal pasa por debajo del punto cero y esto nos indicaría un clase 3 esquelética. También encontramos un tipo 4, el cual nos indica que el plano mandibular pasa por encima del punto cero, sería un clase 2 esquelética, y el tipo 4B, el plano mandibular pasa por debajo del punto cero, que sería un clase 3 esquelética. Como podemos ver, aquí converge en el punto cero, así que sería no tomado en cuenta este plano. A continuación voy a colocar unas pequeñas tablas en el cual queda resumida la información que les acabo de mencionar. El tipo de perfil que posee el paciente. Para ello vamos a realizar un arco en el cual el centro va a estar ubicado en el punto cero y se va a extender o interceptar el punto nacio. Vamos a clasificar los perfiles según Sassoon. Encontramos un perfil arquial, que es cuando el arco anterior coincide con los puntos nasion, punto espino nasal anterior, punto incisivo superior y punto pogonium. Encontramos un perfil prearquial, en el cual observamos una posición anterior de los puntos espina nasal anterior, punto incisivo superior y punto pogonium con respecto al arco anterior. Un perfil posarquial, en el cual encontramos una posición posterior de los puntos espina nasal anterior, punto incisivo superior y punto pogonium con respecto al arco. Acá encontramos en esta paciente que los puntos espina nasal anterior, los puntos pogonium e incisivo superior se encuentran por detrás del arco. Encontramos un perfil convejo, que es una posición en la que el punto nasion y el punto pogonium coinciden en ese arco, mientras que los puntos espina nasal anterior y punto incisivo superior se encuentran anteriores al arco. Y encontramos un perfil cóncavo en el cual observamos una posición del punto espina nasal anterior por detrás del arco anterior. El punto incisivo superior está por detrás o sobre el arco y el punto pogonium está sobre el arco anterior. De igual forma, les voy a dejar un resumen de estos perfiles para que tengan la información precisa.
Vamos a ubicar la clasificación esquelética para el cual vamos a trazar el arco basal, el cual se extiende o tiene el centro en el punto cero e intersecta el punto A o subespinal. Para este trazo vamos a encontrar que clase 1 es cuando el punto B está sobre el arco basal. Clase 2 es cuando el punto B está por detrás del arco basal. Y clase 3 es cuando el punto B está por delante del arco basal. Según esta imagen, podemos observar que el punto B se encuentra en el arco basal, así que observamos un clase 1. Por último, vamos a realizar el análisis dental. Para este análisis dental, vamos a tener como guía en el maxilar superior el plano palatino y el eje longitudinal del incisivo superior. Pasarlo acá. Vamos a ampliar un poco la vista. Y vamos a medir este ángulo que encontramos acá que señalo. Medimos el ángulo. Ya tenemos una medición de 115 grados. En mujeres la norma es de 125 grados más o menos 10, lo cual nos indica una inclinación normal del incisivo superior. Vamos a proceder a medir el ángulo del incisivo inferior, para el cual vamos a tomar como guía el plano mandibular y el eje longitudinal del incisivo inferior. Aquí en este vamos a medir este ángulo que estoy señalando. Medimos el ángulo, obtenemos 73 grados. La norma para este ángulo como tal es de 95 grados más o menos 5. Si se encuentra aumentado, observamos una proinclinación del incisivo inferior
y si está disminuido una retroinclinación del incisivo inferior. Con eso hemos completado los datos solicitados por la historia clínica. Muchas gracias.